Hola jóvenes, espero se encuentren bien. En este momento les voy a explicar el contenido 4.1.1 de deducción de la fórmula para la suma de ángulos internos de un polígono de la página 83. Algo que deben de tener en cuenta es que deben de haber leído las páginas anteriores, en este caso la página 82, 83, para que ustedes puedan entender este video, que es toda la parte de la teoría de paralelismo y ángulos de un polígono. Los elementos de un polígono deben de conocerlos bien, que tiene lado, que tiene vértices, que tiene diagonales, que tiene ángulos internos, que tiene ángulos externos. Debe de conocer qué significa cada uno de ellos. Entonces por eso debe de ir a leer primero la teoría antes de venir a ver el video, porque si no, no va a comprender absolutamente nada. Como les decía en la actividad que les dejé a desarrollar, es que debe de ir a leer la teoría antes de ver el video, para que usted pueda comprender, en este caso, cuando es un polígono simple, cuando es un polígono simple convexo, cuando es un polígono complejo. ¿Y qué significa un polígono? Es una figura plana limitada por una línea poligonal cerrada, como en este caso, aquí les voy a mostrar como el triángulo, el cuadrado y el pentágono, ¿verdad? En este caso, el paralelismo es igual a la distancia entre todos los puntos de dos o más líneas o planos. El ángulo es este de acá, niños. Es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Este de acá. Tenemos lado, vean. Y el vértice es este donde lo cierra. Este es la abertura y el vértice es donde lo cierra. Y las partes de los elementos del polígono sí deben de estudiarlos, por favor, que son lados, vértices, diagonal, ángulo interno, ángulo externo, algo muy importante. Y con este les voy a explicar. Los ángulos internos son todos estos, vean. Estos son los ángulos internos. En este caso es un pentágono. Entonces son 5 ángulos internos. Y los ángulos externos son estos de acá. Este de acá es un ángulo externo. Son todos aquellos que forman los 180 grados, que al sumarlo de esta manera me va a dar igual a 180 grados, al sumarlo acá. Entonces, este pedacito de acá es un ángulo externo y los que están obviamente adentro son los internos, ¿verdad? Pero los que están acá, como les muestro, este que está aquí afuera, es uno externo. Y la suma de un ángulo interno y externo le va a dar 180. La suma de ese ángulo interno y externo le va a dar 180, como le digo. Va. Entonces, por favor, me va a leer, me va a repasar bien esa teoría para que usted pueda comprender mejor. Para comprender mejor el proceso deductivo hay que considerar que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados. De cualquier triángulo es de 180 grados. Nunca se le olvide eso, que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Vale, ahora bien, vamos con esta parte de acá. Esto por favor me lo repasa cuando es un cuadrilátero, un pentágono, hexágono. Y aquí les va explicando en sí la teoría, que un cuadrilátero al cruzar una diagonal se forman dos triángulos, del pentágono de igual manera, del hexágono, y ahí por favor me van leyendo cada una de esas cosas. Ahorita les voy a explicar esta parte de acá para que ustedes puedan desarrollar los ejemplos de la página
85, que sería el ejercicio 4.1. Para que ustedes puedan desarrollar bien esto, les voy a explicar la parte de estos ejemplos de acá. Pero como les repito, es su obligación ir a leer la teoría. Vamos a ver. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados y sus ángulos iguales. Esas teorías, por favor, se las aprenden. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados y sus ángulos iguales. Y los polígonos irregulares son todos los que no tienen todos sus lados iguales y todos sus lados y sus ángulos iguales. Los regulares, los polígonos regulares, que todo tienen igual, ¿verdad? En este caso, lados y ángulos, pero los polígonos irregulares no tienen ni sus lados ni sus ángulos igual. Ahora bien, para poder encontrar en un polígono regular el valor de la suma de sus ángulos internos, usted va a utilizar esta fórmula. La sumatoria de sus ángulos internos va a ser igual a 180 grados factor de n menos 2. Pero me podrían preguntar, ¿saben qué significa cada una de las letras? N, que es este de acá, n es el número de lados del polígono. N menos 2 es el número de triángulos. Y la S, como les menciono, es la suma de los ángulos internos. Esta fórmula se la aprenden también. Y esto es para encontrar la suma, o sea, la sumatoria de los ángulos internos de un polígono regular, la suma de todos ellos. Pero si el ejercicio le pidiera que quiere el valor de un ángulo interno, usted va a utilizar esta otra fórmula. En un polígono regular, el valor de uno de sus ángulos internos es, y va a aplicar esta fórmula de 180 grados, factor de n menos 2 entre n. N, como les explicaba, es el número de lados del polígono y de igual manera aquí el número de lados del polígono. Cuando solamente le piden que quieren conocer el valor de uno de sus ángulos internos. Pero cuando le estén pidiendo en el ejercicio que quiere la sumatoria de todos sus ángulos internos de un polígono, entonces usted va a utilizar esta formulita que le dejo acá. Veamos entonces. En el ejemplo 2 de la página 84 me dicen hallar la suma de los ángulos internos de un polígono de 24 lados. Entonces me están pidiendo que la suma de todos los ángulos internos de ese polígono de 24 lados. N va a ser igual a ¿quién? Es el número de lado. Aquí ya conozco el número de lado, que es 24. Ahora bien, para aplicar esta fórmula me dice n menos 2. Aquí n menos 2, que esto va a ser igual. N ya sé que es 24. Menos 2, ¿cuánto le da de resultado? 22, ¿verdad? Ahora voy a escribir aquí la fórmula, que es la sumatoria. La S significa sumar, la suma de todos los ángulos internos va a ser igual a 180 grados, factor de n menos 2. Esto va a ser igual a la sumatoria de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados y voy a sustituir. N ya sé que es 24, menos 2 que me dio 22. Aquí ya lo tengo resuelto, que es 22. Entonces voy a colocar 22, pero si usted siente que se confunde, hágalo entonces. N, número de lado, 24 lados, me dice que tiene 24 menos 2 es 24 menos 2. Aquí se lo voy a hacer para que no se me vayan a confundir. 180 grados, factor de 24 menos 2 es 22. Y la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 por 22. Serían 3.960 grados.
3.960 grados. Muy importante la unidad de medida. En este caso son grados. Y esa sería la respuesta, porque me están pidiendo hallar la suma de los ángulos internos. La suma me están pidiendo de sus ángulos internos. Utilicé la fórmula de la suma de los ángulos internos y cuando la sustituí me da 3.960 grados. Ahora bien, si le hubieran dicho en lugar de la suma, que mejor les hubieran dicho encontrar el valor de uno de los ángulos internos de un polígono de 24 lados. Imagínense que les hubieran dicho así. Encontrar uno de sus ángulos internos de un polígono de 24 grados. ¿Cómo hubiera resuelto este problema? Como ya tiene la sumatoria total, entonces la va a dividir entre los 24 lados y ahí le va a dar cuánto va a poseer por cada uno. En este caso, 165 grados cada uno de sus ángulos internos. Y cuando haga la suma, le va a dar siempre los 3.960 grados. ¿Cómo, señor? Veamos aquí entonces. Como ya tengo. Y si no, puedo utilizar la fórmula que ya le decía. Si el ejercicio aquí no se lo está pidiendo, pero yo le estoy diciendo, vamos más allá siempre, como les he dicho. Si les están pidiendo, por ejemplo, aquí la suma ya la encontré. Esta es la respuesta. Pero si en otro ejercicio lo hubieran estado pidiendo encontrar el valor de uno de sus ángulos internos de un polígono de 24 lados, ¿cómo hubiera hecho usted? ¿Cómo lo hubiera resuelto? Fácil. A la sumatoria que ya encontré de 3.960 lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre el número de lados, que es 24. Entonces, voy a encontrar entonces el ángulo. El ángulo va a ser igual a 3.960, que es el total de la suma de todos ellos entre los 24 lados. Que esto va a ser igual a ¿cuánto? A 165 grados. Significa que cada uno de los ángulos internos, ¿cuánto equivale? A 165. Solo un ángulo interno de ese polígono de 24 lados, ¿a cuánto equivale? A 165. Y si usted suma 165 24 veces, llega a la respuesta de la suma total de los ángulos, que es 3.960. Entonces, pero como el ejercicio solamente me pide esto, yo solo le doy la idea. Si más allá le pidieran solamente cuánto vale uno de sus ángulos internos, y uno de sus ángulos internos de ese polígono de 24 lados tiene 165 grados. Pero aquí, como les repito, me piden hallar la suma de los ángulos internos y fácil, solo sustituye en la fórmula y si ustedes observan, multipliqué y ya me dio la respuesta. Ahora veamos este. Me dice en el ejemplo 3 de la página 85, los ángulos internos de un polígono suman 2.700 grados. Encuentre cuántos lados tiene el polígono. ¿Qué observa ahora usted? ¿Qué le están dando? Ahora le están dando, ¿qué le dice? Los ángulos internos de un polígono suman 2.700 grados. ¿Qué le está dando? El total de la suma. El total de la suma de esos ángulos. ¿Y qué le piden que encuentre? Encuentre cuántos lados tiene el polígono. Para averiguar cuántos lados tiene el polígono, siempre voy a utilizar la fórmula de acá. La suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados, factor de n, que significa el número de lados del polígono menos 2. Bien. ¿Qué me está dando el ejercicio ya? La suma. ¿Ven? La suma. Los ángulos internos de un polígono suman 2.700 grados. Yo sé que la S me representa la suma de los ángulos internos. Entonces, en lugar de S voy a escribir ¿quién?
los 2700 grados. Esto va a ser igual a 180 grados factor de n menos 2. ¿Qué va a hacer? Que le piden que encuentre los lados que tiene el polígono. Eso le están preguntando ahora. Aquí le preguntaban la sumatoria de los ángulos internos de un polígono de 24 lados. La sumatoria de todos los ángulos es de 3.960 grados. Ahora, ¿qué le piden? Encuentra cuántos lados tiene el polígono. Aquí me daba cuántos tenía. ¿Cuántos lados tenía? Aquí me preguntan cuántos lados tienen. Aquí me preguntaban cuánto era la suma, pero aquí ya me dan ese dato. Ahora bien, la suma, que es 2700 grados, va a ser igual a 180 factor de n menos 2. La formulita que les digo que vamos a estar utilizando siempre. Bien, ¿qué se le ocurre hacer? Vamos a distribuir el 180 con n y también con el 2. Aquí lo bajo, 2700 grados va a ser igual. Y este 180 le pertenece al primer y también le pertenece al segundo. 180 por n es 180n. Más por menos es menos. 180 por 2, 360 grados. Ahora bien, ¿qué se le ocurre? También lleva grados. ¿Qué se le ocurre? Como mi intención es encontrar a n, porque n significa el número de lados del polígono y es lo que me están pidiendo, el número de lados del polígono. Entonces, ¿a quién voy a despejar primero? Al 360 grados. Si estás restando al otro miembro, lo contrario es una suma, ¿verdad? 2700 grados menos, como está restando pasó a sumar, ¿verdad? Más 360 grados. Esto va a ser igual, solamente ¿quién le queda en este miembro? 180 grados de n. Ahora hagamos la suma, 2700 grados más 360 grados da ¿cuánto? 3600, ¿verdad? 3600 grados. Esto va a ser igual a 180 grados de n. Ahora, ¿qué va a hacer? Si usted observa, lo que usted pretende es dejar sola n, pero como a la par le acompaña un numerito, se está multiplicando, lo contrario de una multiplicación es una división. Entonces usted pasa a dividir. Sería 3060 grados ¿entre quién? ¿Entre quién? Entre 180 grados. Que esto va a ser igual solamente a quién le queda aquí, a n. Se me simplifican los grados entre grados se me simplifican y me queda 3060 entre 180. Esto va a ser igual a 17, que va a ser igual a n. ¿Qué significa? ¿Qué es la respuesta entonces? Que el polígono tiene ¿cuántos lados, niños? Tiene 17 lados. N va a ser igual a 17. El polígono tiene 17 lados. Y esa es la respuesta. Vean, solo aplicando la formulita que les digo. Y los datos, es bien importante observar qué datos me están dando y qué es lo que me están pidiendo en cada uno de los ejercicios. Aquí me pedían la sumatoria, pero aquí me pedían cuántos lados tenía ese polígono. Aquí encontré la sumatoria, aquí cuántos lados tenía ese polígono. Y ya les expliqué si les pidieran en los ejercicios cuánto cuesta solamente un ángulo de ese polígono. Por favor, estudien la teoría para que no se les vaya a complicar más adelante con los otros temas.